Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Siempre es un agrado poder saludarlos el día de hoy. Vamos a ir, por favor, al libro de Proverbios. Proverbios 6, 16 al 19. Vamos a leer, por favor, hermanos. Proverbios 6, 16 al 19. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén, si lo he encontrado. Amén. Perfecto. Empezamos orando, queridos hermanos, ¿sí? Empezamos orando. Señor, muchas gracias por esta linda noche, Señor, que nos regalas. Muchas gracias, Señor, porque habiendo tantos afanes, tantas cosas, Señor, tú has puesto las circunstancias y aún el deseo y la convicción de nosotros para reunirnos acá, Señor, para poder alabarte, para poder orarte y para poder escuchar un momento tu palabra, Señor. Así que, Dios mío, haz que este tiempo sea fructífero, porque aunque nosotros, Señor, sembramos, tú eres quien da el crecimiento, Dios mío. Nosotros confiamos en ti y pedimos que tu Espíritu Santo obre, Señor, grandemente en nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a leer Proverbios 6, del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Perfecto. Empezamos con el con el versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Un pequeño detalle es este juego de palabras, es decir, 6, 7. La idea en realidad es representar la totalidad de algo, Representar la totalidad de algo es un medio literario para llamar la atención. Lo vemos en algunas partes de la Biblia también. Lo podemos ver más adelante en Proverbios 3, 30, 15, por ejemplo, que dice: la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen dame, dame. 3 cosas hay que no se hacían, aún la cuarta nunca dice basta. Ese juego de palabras, 3, 4, 6, 7, principalmente, nuevamente, es para representar totalidad, ¿no? Es un medio para llamar la atención. También lo podemos ver en Job 5:19, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no tocará el mal. En Amós 1:3, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaz con los trillos de hierro. Pequeño detalle nada más para que no nos desviemos del mensaje principal. Solamente quería decir que cuando hacemos ese juego de palabras, 6, 7, 3, 4, es para indicar ¿qué? Totalidad, ¿no es cierto? Para indicar totalidad, un medio para llamar la atención. Entonces, dice acá: 6 cosas aborrece Jehová. ¿Correcto? Porque nuestro Dios, queridos hermanos, odia ciertas cosas, aborrece ciertas cosas. De hecho, esta palabra odio en su texto original es sané y aparece 148 veces en el Antiguo Testamento. 148 veces en el Antiguo Testamento. Si aparece tantas veces, yo creo que haríamos bien en prestarle cierta atención, ¿no es cierto? Hay cosas que Dios odia, queridos hermanos, y muchos cristianos no saben cuáles son esas cosas. Y en su ignorancia se involucran en cosas que Él desprecia. A lo largo de la palabra de Dios, hermanos, nosotros vemos muchas cosas que Dios odia, bastantes. Permítanme, por favor, mencionarles algunas que lo podemos ver en toda la Biblia. Por ejemplo, Dios aborrece a los hacedores de iniquidad. Eso lo vemos en Salmo 5:5. Dios odia a los malvados. Eso lo vemos en Salmo 11:5. Podemos hacer una pequeña pausa acá. Dice que odia ¿a quién? ¿A quién acabo de decir que odia a Dios? A los malvados. Quiere decir que odia a los pecadores. Ojo que dice a los pecadores y a los malvados, no dice al pecado. Lo repetimos muchas veces acá, pero repetirlo una vez más no duele, ¿no? Dios no va a mandar al infierno al pecado. Va a mandar al infierno al pecador, ¿no es cierto? Porque hay un dicho muy conocido que es: Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Lo cual es una media verdad. Y las medias verdades terminan siendo las mentiras más peligrosas. Porque es como
¿Cómo hicieron ese ejemplo? Es como agarrar un excremento y le pones chantilly por encima y da la sensación, ¿no? Pero al final las consecuencias son nefastas. Dios odia a los malvados, los odia. 3. Dios aborrece los sacrificios de los impíos. Eso lo podemos ver en Proverbios 15:8. Lo puedes usar eso, hermano, mañana en tu discurso. 4. Dios aborrece los caminos de los impíos. 5. Dios aborrece los pensamientos de los impíos. Número 6. Dios aborrece los pies que se apresuran hacia el mal. Eso lo vemos en Proverbios 6:18. Dios aborrece a Esaú. Eso lo vemos en Malaquías 1:1 al 3 y después lo vemos en Romanos 9:13. Dios aborrece a Esaú. Y de pronto este es uno de los versículos no más difíciles de entender, sino uno de los versículos más difíciles de aceptar. Pero para no desviarme de tema, voy a continuar. Dios aborrece las obras de los nicolaítas. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 2:6. Dios aborrece la falsa balanza. 10. Dios odia a los ídolos y los pilares sagrados. Eso lo vemos en Deuteronomio 16:22. Dios odia el divorcio, hermanos. Eso lo vemos en Malaquías 2:16. Entonces podemos ver que a lo largo de toda la Biblia, tanto como el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos que Dios odia muchas cosas, ¿correcto? Es importante recordarlo. Es importante recordar que Dios odia muchas cosas, hermanos, porque a veces pensamos que Dios es un viejito, ¿no? Es un viejito que está ahí, bonachón, buena gente, que te concede ciertas cosas, que le puedes hablar, que le puedes, como decimos vulgarmente, le puedes chamullar, ¿no es cierto? Y que no se va a dar cuenta de nuestras cosas. Dios no es ese viejito. Por lo menos el Dios que tú dices que crees, el Dios de esta Biblia no es ese viejito. Dios es un Dios vivo, fuerte, poderoso, omnipotente y omnisciente. Y ese Dios, hermanos, odia muchas cosas, como lo acabamos de ver hace un momento. Ahora, la vez anterior, el miércoles anterior, los que estaban, no sé si recuerdan de qué hablamos, de quién específicamente hablamos, no sé si lo recuerdan. Del hombre perverso, del hombre malvado, ¿correcto? Y decía una cosa particular del hombre perverso y del hombre malvado. La Biblia dice que hay algo en particular, algo que lo caracteriza, y eso es su boca y sus pensamientos, sobre todo su boca, ¿no es cierto? Ahora, las personas malvadas, hermanos, porque acá en esta parte, como estamos continuando la lectura, los versículos refuerzan la idea que hicimos la vez anterior. Las personas malvadas son aquellas que desprecian a Dios, pero en sus normas y consejos. ¿Por qué lo digo, hermanos? Ustedes normalmente cuando ven a personas que no son creyentes, ven a esas personas diciendo, odio a Dios, desprecio a Dios. ¿Han escuchado? ¿Es lo normal que digan eso? ¿Que odian a Dios? No, normalmente no dicen explícitamente que odian a Dios. Pero lo interesante acá es que odian las normas y los consejos de Dios. Por favor, vamos a 1 de Tesalonicenses 4, de 7 al 8. 1 de Tesalonicenses 4, de 7 al 8. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén si ya lo tenemos. 1 de Tesalonicenses 4, de 7 al 8. Ok, lo leo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ok. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios. El que desecha esto, hermanos, no desecha al hombre, sino que desecha a Dios. Entonces, en las personas malvadas, el hombre malvado es el que desprecia a Dios en sus normas y consejos. Yo quería redundar en esta idea, hermanos, porque incluso los cristianos no van a decir, yo odio a Dios, pero con sus hechos, hermanos, lo están diciendo. Porque como acabamos de ver en este momento, no estamos despreciando el consejo solamente, sino al dador del consejo que es Dios. Bueno, los versículos que siguen después hablan de pecados específicos, ¿correcto? ¿Cuántos pecados se están nombrando en los versículos que hemos leído? 7, ¿no es cierto? Estos 7 pecados, hermanos, permiten vislumbrar profundamente la pecaminosidad del hombre.
Estos versículos son como una recapitulación de las anteriores advertencias. Ahora, todos esos pecados que ustedes están leyendo en Proverbios 6, del 16 al 19, tienen dos cosas interesantes. Uno, están relacionadas con algo que hacemos en o a través de nuestro cuerpo. Todos esos pecados lo hacemos en y a través de nuestro cuerpo. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Y eso nos hace recordar al apóstol Pablo cuando nos escribe en Romanos 6, del 12 al 14. Por favor, vamos todos, Romanos 6, de 12 al 14. Nuevamente, por favor, me ayudan con vuestro amén cuando lo encuentren. La familia Marreros está veloz. Perfecto. Yo lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy, porque personalmente para mí se entiende un poquito más. La mayoría de ustedes tienen la versión Reina Valera de 60 o la Biblia de las Américas, no hay problema, el sentido es el mismo. Romanos 6, del 12 al 14. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense ¿a quién? A Dios, como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Entonces, hermanos, todos estos pecados que vamos a desarrollar en un momento, brevemente, tienen que ver con el hecho de que nosotros lo hacemos. Que lo hacemos con nuestros 5 sentidos. Pastor Ed hizo varias alusiones en el pasado, que debemos cuidar nuestros sentidos porque finalmente con esos 5 sentidos pecamos contra el Señor. Ok, vamos a ir a los versículos en los que específicamente habla sobre ciertos pecados. En el versículo 17, ¿qué nos dicen, hermanos? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Correcto. Y quiero detenerme un ratito en esto, los ojos altivos. ¿Quién es una persona altiva, queridos hermanos? ¿Qué es o quién es la persona altiva? Esa palabrita, altiva. ¿Sería una persona alta, de 1,80, 1,70? ¿Qué es una persona altiva? Que se cree lo máximo. Soberbia. La persona altiva efectivamente es una persona orgullosa, es una persona soberbia. Es la persona que se estima superior a los demás. Esa es la persona altiva. C.S. Lewis dice algo muy interesante sobre la persona orgullosa. Sobre el orgullo, para ser exactos. Escúchenlo, por favor, lo voy a citar. Y dice, el vicio esencial, el vicio extremo, es la soberbia. En comparación con ella, la falta de castidad, la ira, la codicia, la ebriedad y todo eso son bagatelas. Como diríamos acá, son un chancay de 20. Fue a través de la soberbia que el demonio llegó a ser demonio. La soberbia lleva a todos los demás vicios. Es el más completo estado de mente anti Dios. ¿Quieres identificar a una persona que tiene soberbia? ¿Sabes cómo podemos identificar a las personas que tienen soberbia, hermanos? Una de las cosas para identificar a las personas que tienen soberbia, anoten, es que no le caen las personas soberbias. Interesante. Pregúntate, yo te lo demuestro en este momento, pregúntate cómo has reaccionado cuando las personas te han tratado con soberbia. ¿Alguna vez los han tratado así? Una persona así que se cree lo máximo y nos han tratado un poquito mal. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo se han sentido? Todos hemos pasado por eso alguna vez, ¿no es cierto? Sí, en todas partes, hasta jugando fútbol, en todas las partes lo encuentras. Y nuestra reacción normalmente es, me han tratado así, a mí. ¿Qué se habrá? O sea, ¿qué se cree? ¿Qué se cree para tratarme así? Pero es soberbia, hermanos. Pero es soberbia. Pero es soberbia. La soberbia es eso, hermanos.
Yo quiero que nos detengamos un poquito aquí y veamos la sutileza del pecado. Porque yo no estoy acá para apuntar el pecado del vecino. Estoy para apuntar tu pecado. Tu pecado. Y es medio chistoso, sí. Pero lo que yo estoy tratando de comunicarles, queridos hermanos, es que en el fondo cada uno de nosotros tenemos algo de soberbia en nuestro ser. A ese punto quería llegar. La soberbia no tiene... Otra cosa interesante sobre la soberbia, hermanos. Escúchame, por favor. La soberbia no tiene placer en la posesión de algo, sino tiene placer en poseer más que el vecino de ese algo. No sé si me dejo entender. Lo repito. La soberbia no tiene placer de obtener hartas cosas. El placer de la soberbia es obtener hartas cosas más que el vecino. Muchas personas, por ejemplo, pueden decir, ay, no tengo suficiente dinero. Y la verdad es que sí tienen suficiente dinero. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que el vecino tiene un poquito más. Que el vecino tiene un poquito más. Que mi amiga tiene un poquito más. No me siento tan bonita. Has visto una chica que es más bonita que tú. Y tú quieres un poco más. Y ese es el peligro, hermanos. Nuevamente, esa es la sutileza. Esa es la sutileza del pecado, hermanos. Y también eso se nombra soberbia. Soberbia, hermanos. Había un rey, ¿no?, que era muy soberbio, muy orgulloso. Y respecto a ese rey, su siervo escribió lo siguiente: no puedo negar que mi amo está envanecido. Siempre tenía que ser la figura principal en todos los asuntos. Si es que iba a un bautizo, quería ser el bebé. Si asistía a una boda, quería ser la novia. Si estaba en un funeral, quería ser el cadáver. Y hasta ese extremo podemos llegar, ¿no? Porque la soberbia nos hace pensar que todo gira alrededor de nosotros. Y la noticia, hermanos, es que no gira todo alrededor de nosotros. Gira alrededor de Dios. Gira alrededor de Dios. Y nos olvidamos. Porque cuando vienen las aflicciones, vienen las desazones, vienen los peligros, mágicamente todo gira alrededor de nosotros. Y es bueno, queridos hermanos, recordar que la vida no gira alrededor de nosotros, gira alrededor de quien nos creó y quien nos amó hasta el final. ¿Amén? Amén. Y les voy adelantando, una de las cosas por las que vamos a orar es orar por las cosas específicas en las que estamos siendo orgullosos. Nosotros, no nuestro vecino. Señor, te pido que mi esposo no sea tan orgulloso, ojalá que te esté escuchando. No, por nosotros, ¿sí? Ese silencio, pastor, ese silencio elocuente. Otra cosa, la lengua mentirosa. La lengua, hermanos, fue creada ¿para qué? Para glorificar a Dios. Y mentir es pervertir su uso para algo innoble. Otra cosa que dice son las manos derramadoras de sangre inocente. Cada vida humana es de infinito valor para Dios, hermanos. Tal es así que Dios demostró eso pagando un precio infinito por nuestra redención en el Calvario. Versículo 18. Otra de las cosas que odia el Señor: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. El corazón que maquina pensamientos inicuos se refiere a la mente que está continuamente planeando la maldad. Por favor, vamos a Marcos 7:21. Marcos 7:21. Ayúdenme, por favor, si han encontrado Marcos 7:21. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Marcos 7:21. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que odia el Señor, un corazón que continuamente está pensando en el mal. Y otras cosas, que Dios odia son los pies presurosos para correr
para correr al mal. Es interesante, ¿por qué? Porque Dios no solo aborrece la mente que planea el mal, hermanos, sino también los pies presurosos para llevar a cabo el mal. Porque la maldad de las personas no solamente se nota en las palabras, sino se nota en sus acciones. Los pies presurosos para correr al mal. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque muchos de nosotros hablamos bonito, pero caminamos feo. Muchos de nosotros hablamos bonito, pero caminamos feo. Y a Dios no solamente le interesa que tengamos palabras sabias, palabras de edificación, y eso está bien. A Dios le interesa cómo estamos andando, le importa nuestro andar. Y en consecuencia odia los pies que se apresuran para correr al mal. Número 19, el testigo, ¿qué testigo? El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Una de las cosas que también Dios odia, hermanos, es la división entre hermanos. Noten acá, hermanos, que no solamente dice que odia el que siembra discordia nada más. Dice el que siembra discordia entre hermanos. Porque muchas veces yo he visto que en nombre de la unidad de la iglesia se aguanta todo y se soporta todo. Y eso es irse al otro extremo. Dios odia el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, antes de que me gane el tiempo, quisiera hablarles del apóstol Pedro, porque Pedro nos demuestra que estas características opuestas a lo que Dios aborrece las vio en alguien en particular. Porque ahorita estamos hablando de lo que Dios aborrece, ¿correcto? Y hay alguien en particular que representa exactamente lo contrario. ¿Quién es? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Por favor, vamos todos. Ok, corté la parte, está en el versículo 2, en el capítulo 2 del 21 al 23, pero borré el libro, así que se los voy a tener que leer. Perdón, hermanos. Así que atentos, amigos. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con toda justicia. Bueno, hermanos, en resumen, para poder entrar al momento de la oración. Hay cosas que Dios odia y muchas veces los creyentes hacen esas cosas por ignorancia. Dios odia definitivamente muchas cosas. Por lo tanto, nosotros también deberíamos odiar esas cosas. ¿Debería ser así, sí o no? ¿Qué dicen, hermanos? Deberíamos odiar esas cosas. Ahora, veámoslo de esta manera. Muchas veces, no sé si recuerdan, cuando éramos niños, todos hemos sido niños, ¿no es cierto? Todos hemos sido niños. Mira, que digo hemos sido niños y me miran con una cara, ¿de qué estás hablando? Muchas veces, ¿no es cierto? Hemos sido niños y yo he visto y he experimentado también que cuando dos niños se pelean, ¿no es cierto? Se pelean dos niñitos y cuando viene un tercero, uno de ellos se acerca y le dice, ya no te juntes con él porque me he peleado, ya no es tu amigo. ¿Han visto alguna vez eso? ¿Cuál de los tres han sido, hermanas? Cuenten, confiesen. ¿La parte vetada, la parte ofendida o el tercero? Ahí me ha tocado ser los tres. Pero cuando me tocaba ser el tercero, era una encrucijada, ¿no? Porque yo quería seguir jugando con el otro amiguito, pero por quedar bien con el otro, ya bueno, como que lo medio hablaba, ¿no? ¿A dónde voy con esto? Si Dios odia ciertas cosas, nosotros debemos odiar esas cosas, pero no con un comportamiento infantil como el que les estoy diciendo. No es solamente decir, Dios odia esto, tú también odias esto. No, porque no es una indicación y una orden vacía, sino que está apuntando a nuestra identidad con Cristo, hermanos. A nuestra identidad con Cristo. Ahora sí lo he anotado. Vamos por favor a 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4.
lo tenemos, hermanos, 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios tiene la oportunidad de vencer al mundo. ¿Qué dice en el vuestro? Vence al mundo y punto. ¿Verdad? No es una posibilidad. No es una esperanza vacía. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, ¿quiénes vencen al mundo, hermanos? De todas las personas que han nacido de Dios, de todas esas que han nacido de Dios, ¿quiénes van a vencer al mundo? La palabra dice que todos. Y esta es la victoria que han vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué traigo a colación, hermanos, este versículo? Porque yo he visto con muchas personas que he hablado, y también lo he experimentado, hermanos, que a veces vemos a la Biblia como un conjunto de normas, de prohibiciones, ¿no? Y a veces nos sentimos tentados a pensar, bueno, tantas normas, pero soy un ser humano, pero ¿cómo no voy a poder? Pero ay, que es difícil. Podemos pensar eso, hermanos, pero la palabra de Dios es clara. Dice que todo lo que es nacido de nuevo vence al mundo. Todo lo que es nacido de nuevo vence al mundo, hermanos. Así que si es que hemos nacido de nuevo, estamos capacitados para vencer el pecado. Si hemos nacido de nuevo, estamos capacitados para entender y odiar lo que Dios odia. Quiero repetirlo, hermanos, estamos capacitados para odiar lo que Dios odia. Porque muchas veces nosotros decimos, es que es Dios. O sea, es Dios, yo soy un ser humano. O sea, no, pero no es así, hermanos. Dios ha puesto su naturaleza en nuestro corazón. Dios dice que su Espíritu Santo, ¿dónde vive? En nosotros. Así que, hermanos, este pequeño mensaje es un llamado a nuestra identidad, a recordar quiénes somos en Cristo. A recordar quiénes somos en Cristo y recordar qué es lo que nuestro Señor quiere de nosotros. Y recordarle que podemos hacerlo en Cristo, queridos hermanos. No estamos en la iglesia simplemente para repartir reglas y reglas y reglas. Hay reglas, sí. Hay cosas que Dios quiere que hagamos, por supuesto. Hay cosas que Dios está leyendo, que Dios odia, sí. Y que nuestro corazón sea amar lo que Dios ama y odiar a lo que Dios odia. Pero recordemos, hermanos, que estamos capacitados para hacerlo. Quiero recordarles, hermanos, que todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Todo, todo, hermanos. Si la palabra de Dios dice todo, yo tengo esa confianza, hermanos. Yo no lo veo simplemente como una frase de motivación. La palabra de Dios dice que todos vamos a vencer el pecado, todos los que hemos nacido de Dios.